Buenas tardes a todos, los que están aquí presentes y los que están en diferentes puntos de la República también, pues para escuchar de mi voz unas reflexiones acerca de los aspectos jurídicos del uso de las células madre. Fíjense que las células madre es un tema de verdad muy importante y muy trascendente en cuestiones de salud. No somos el único país que tiene o ha tenido problemas de salud. Lo cierto es que la población mundial ha enfrentado enfermedades graves. Tenemos enfermedades, la fiebre amarilla, el ébola, por mencionar solamente dos de las tantas que han agobiado a la población y han cobrado miles de vidas, millones de vidas. Actualmente el problema de salud de nuestro país, desde luego lo vemos muy patente, muy palpable en las cifras que, pues desde luego, brinda a nivel local las autoridades en materia de salud, pero más que eso, las estadísticas de organismos como la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, en donde han advertido ya desde hace décadas el problema grave que hay, sobre todo en países subdesarrollados, de pequeños y de medianos ingresos, en donde actualmente las enfermedades no transmisibles hacen verdaderos estragos, cobrando millones de muertes a nivel mundial. Estoy hablando de enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, en fin, una serie de enfermedades no transmisibles que hoy por hoy pues vienen cobrando mayor fuerza como una de las causas por las que mueren cantidad de personas. Hay otras enfermedades que son transmisibles y que también han causado muchos estragos. Recordemos tan solo el problema del virus del H1N1 y otras enfermedades que pues desde luego a través del tiempo han sido objeto de grandes investigaciones y que bueno pues finalmente en nuestro país tenemos un grave problema de salud. Hay muchas disciplinas que se relacionan desde luego con los problemas de salud que aquejan a la población, pero hay disciplinas que actualmente bueno pues vienen dando una serie de resultados por las investigaciones científicas que se llevan a cabo. Estoy hablando de la biología, que bueno, pues estudia los seres vivos en general, y la medicina, que procura los mecanismos, los métodos para aliviar las enfermedades. Es un binomio muy importante, en donde pues desde luego se hace patente el objetivo, la finalidad de atacar enfermedades como las que ya he mencionado. Y así tenemos grandes descubrimientos científicos, por ejemplo, el descubrimiento del ADN, ¿verdad?, del genoma humano. Podemos conocer la herencia genética de las personas. Los médicos pueden determinar qué enfermedades va a padecer una persona con el tiempo. Y entonces, de esa manera, pues, determinar cuáles son los tratamientos más adecuados a seguir. Pero bueno, pues se ha avanzado en muchos aspectos. Por ejemplo, la clonación de la oveja Dolly, que pues fue un adelanto impresionante. La primera niña de probeta, en fin, ha habido bastantes adelantos científicos. Y uno de ellos precisamente es el de las células madre. El cuerpo humano, desde luego, está compuesto por billones de células. Pero tenemos prácticamente en todo el cuerpo un arsenal de células madre. ¿Para qué sirven? Bueno, se les atribuye la propiedad de curar más de 80 enfermedades.
Alguien diría, bueno, pues ¿por qué no se procura el uso de las células madre? Pues en nuestro país, cuando menos, estamos rezagados en la investigación de células madre. En otros países, pues desde luego que sí se ha desarrollado la ciencia. Y pues tenemos países como Estados Unidos, como Alemania, España, Argentina, el Reino Unido, que son países que ya tienen décadas investigando sobre el uso de las células madre. Las células madre tienen características de verdad impresionantes. Las células madre, en principio, son células indiferenciadas, es decir, que aparentemente no están destinadas a convertirse en algún tejido, en algún órgano o en el cuerpo humano. Son indiferenciadas, pero se pueden diferenciar. Se pueden diferenciar en cualquier tejido, en cualquier órgano, inclusive formar todo el cuerpo humano. De esa grandeza es esa característica de diferenciación. Pero también se pueden desdiferenciar y regresarse a ser células no diferenciadas. Esa característica se llama plasticidad. La capacidad que tienen las células madre de, una vez diferenciadas, poder desdiferenciarse. Pero bueno, esto se los comento porque el uso de las células madre, desde luego que repito, se pueden obtener prácticamente de todo el cuerpo humano, se puede dar de muchas maneras. Por eso las células madres se han clasificado también de varias formas: totipotentes, multipotentes, pluripotentes, de las cuales las totipotentes son las que pueden dar lugar a todo un organismo humano. ¿Cuál es el uso que se le ha dado a las células madre? Ahorita vamos a tocar este tema, no sin antes comentar que hay muchas técnicas que tienen que ver con la manipulación de las células madre, y a esa disciplina se le llama manipulación genética. Esa manipulación genética comprende terapia génica, ¿verdad? Como ya se conoce la estructura genética del ser humano, con el descubrimiento del ADN y del genoma, para poder atacar enfermedades, sustituyendo o reparando ese genoma, sustituyendo o reparándolo. También se ha usado las células madre con fines reproductivos, y aquí estoy hablando de la clonación. La clonación humana, es decir, crear un ser idéntico a otro. También las células madre se usan para producir híbridos y quimeras, o sea, con material biológico de una especie y otra, crear un ser que, aun no siendo, digamos, proveniente de la misma especie, pues sí puede, digamos, tener las características, aunque muy particulares, pero estamos hablando, por ejemplo, de los animales, ¿no? Animales como las mulas, como el balfín, ¿no? De la orca y el delfín, en fin. Y las quimeras, que actualmente son objeto de una investigación muy profunda en países como Estados Unidos.
en donde, sobre todo en cerdos, se están implantando células madre de seres humanos para crear órganos. O sea, estamos por un lado en las etapas iniciales de la investigación, pero por otro lado también con la gran perspectiva de que esas células madre sean utilizadas para beneficio de la humanidad, o sea, para curarle las enfermedades que lo agobian. Desde luego que el uso de las células madre, como ya dije, es con fines reproductivos, también con fines terapéuticos para atacar diferentes enfermedades y también con fines mercadotécnicos. Si hablamos de cualquiera de estos usos, y ese es el tema central de esta conferencia, desde luego que el uso terapéutico para curar las enfermedades, la clonación para crear seres humanos idénticos y con fines mercadológicos, trae serios cuestionamientos éticos, religiosos, sociales, jurídicos, de los que vamos a hablar un poquito más adelante. La clonación, que ha sido prohibida en todos los países del mundo, en la mayoría de las legislaciones, si bien está prohibido y si bien está sancionado, pues francamente las sanciones, las penas son muy irrisorias, de tal suerte que pues se sigue avanzando en la investigación para finalmente clonar seres humanos. Lo que va a tener muchas consecuencias sociales, éticas, religiosas, pero sobre todo en el aspecto jurídico. Desde hoy podemos ver una problemática con el uso de las células madre. Se dice que la clonación, a pesar de que se encuentre prohibida, algún día la investigación sobre estas técnicas de clonación, algún día darán resultados y tendremos ya entre nosotros clones, seres humanos idénticos. Aunque desde luego, y ahorita vamos a hablar de las cuestiones jurídicas, desde luego el que sea idéntico no quiere decir que sea la misma persona, desde luego que no. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un desarrollo que va de acuerdo con su entorno, con el clima, con la alimentación, con muchos factores naturales de la naturaleza que van determinando la personalidad, el carácter, etc. O sea, no es que ya se clonó un ser humano y ya va a ser igualito a ti y va a ser lo mismo que tú. Porque el otro problema también, como ahorita lo vamos a ver más adelante, es cuál va a ser el carácter de esos clones. Quien disponga su material genético para el clon, ¿va a tener algún parentesco con ese clon? ¿Va a ser su padre? ¿Va a ser su hermano? ¿Qué parentesco va a tener? Y eso trae implicaciones jurídicas, a las que ahorita me voy a referir. Pero bueno, entonces, esos tres usos de las células madre, que dan lugar a cuestionamientos, entre otros, de carácter jurídico, tiene mucho que ver con un debate ya desde hace tiempo sobre el estatuto jurídico del embrión. Si las células madre se obtienen del embrión, se dice que al ser investigadas, al ser destruido el embrión, se está destruyendo la persona. También se dice que las células madre embrionarias, las que proceden del embrión,
tienen mayores capacidades que las células que se les llama adultas, ¿no? O troncales. Las células madre las conocemos también como células troncales, como células tallo, porque de ahí, a través del proceso natural de la división celular, una célula se divide para crear células hijas. Entonces, se dice que el embrión tiene más poder que las células troncales que se obtienen de todo el cuerpo. Entonces, si el embrión está protegido o no por la ley, ahorita lo vamos a ver qué pasa aquí en nuestro país. Porque en otros tiene un estatuto jurídico muy especial, por ejemplo en Alemania. En Alemania las leyes protegen el embrión, porque pues, se considera que es una persona. Aquí en nuestro país, repito, como lo vamos a exponer un poquito más adelante, aparentemente sí se le considera persona, pero después ya no, y vamos a ver por qué, por eso de la interrupción del embarazo. Pero bueno, entonces las células madre se pueden obtener de la médula espinal, se pueden obtener de la pulpa dental, se pueden obtener de la piel, o sea, prácticamente todo el organismo está lleno de células madre. Las células madre se pueden cultivar en el laboratorio y replicarse indefinidamente, porque también hay algunos autores que consideran que las células madre son inmortales. Se considera que son inmortales, que se pueden estar replicando a través del tiempo. Pues desde luego que habrá que ver, habrá que esperar otros adelantos científicos para determinarlo, porque las células del cuerpo humano están programadas para morir, precisamente. Después de un tiempo, o dependiendo de alguna afectación que tengan, están destinadas irremediablemente a morir. Y qué bueno, porque si no, ya cuántos fuéramos aquí en la Tierra, ¿no? O sea, ya no habría alimentos para todos. Pero bueno, entonces, de ahí se pueden obtener las células madre, y en el aspecto del uso que se les da, que tiene que ver con la mercadotecnia, pues tenemos que las industrias químico-farmacéutica y cosmetológica, pues actualmente han estado explotando, inclusive ya con marcas registradas, las células madre para utilizarse en la belleza de las personas, cosméticos, cremas, lociones. Y pues la efectividad de las células madre todavía podemos decir que no está bien definida. Todavía hay muchas dudas, pero bueno, pues estos consorcios que existen a nivel internacional, pues trafican mucho con las células madre, en tratamientos para curar enfermedades inclusive. En Estados Unidos está muy penado el que sin pasar por las autoridades de las empresas empiecen a comercializar células madre para atacar enfermedades. Se ha sabido, por ejemplo, que en una universidad, Wisconsin, si mal no recuerdo, se estuvieron de alguna manera recolectando células madre provenientes de un hospital y después vendidas a nuestro país para tratamientos para curar enfermedades. Las células madre, desde luego, representan la gran posibilidad para las personas que padecen serias enfermedades como las que ya mencioné. Es una, digamos, oportunidad que hay para que en un momento dado una persona pueda hacer uso de sus propias células y poder restablecer su salud. Ese es el gran poder de las células madre. Claro,
en nuestro país estamos todavía muy lejos de que tengamos una legislación adecuada y que se lleven a cabo investigaciones en serio y en serie. En nuestro país estamos todavía muy lejos de esa realidad. Pero bueno, pues ya hay desde los 70s, 80s centros de investigación. A nivel nacional, pues ya hay lugares en donde se dan tratamientos a través del uso de células madres. Por ejemplo, el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ya está llevando a cabo muchos tratamientos a base de células madre. También el Centro Nacional de Rehabilitación aquí en México, en la Ciudad de México, también está llevando a cabo, obviamente primero vía experimental y después ya se va a generalizar la técnica para aplicar células madre. Pues por ejemplo, para cartílago de rodilla, para, pues digamos, el tratamiento de algunas enfermedades, pero repito, pues todavía estamos un poco lejos de que pudiéramos contar ya con células madre para nuestro propio autoconsumo, para nuestra propia aplicación o para la aplicación de otras personas. Y es que la legislación en nuestro país, y de eso quiero hablarles, de los problemas que tenemos, sobre todo porque las autoridades, a pesar de que desde la década de los 70s, 80s, ya se tiene evidencia del grave problema de salud que tiene nuestro país. Cada 6 años, en los planes nacionales de desarrollo, en el capítulo del sector salud, se pone en evidencia el grave problema que tenemos porque el Sistema Nacional de Salud está fragmentado, está, digamos, con una pésima calidad de los servicios, no tenemos enfermeras, médicos realmente capacitados, que sí los hay, desde luego, pero son insuficientes, ¿no? Entonces, se requiere que el sector salud sufra una transformación que ya se viene planteando desde la década de los 70s, ¿verdad? Porque esos problemas de salud solamente se han querido de alguna manera atacar como un paliativo a alguna enfermedad, ¿no? Ya terminal. Tenemos ejemplos como el Seguro Popular y el Seguro Médico del siglo XXI, que han puesto en marcha las autoridades para tratar de tener una cobertura universal. No la hay y así como estamos actualmente, es muy difícil que tengamos una cobertura universal. Tampoco contamos con el expediente clínico electrónico. O sea, un expediente que cualquier médico pueda tener acceso y que permita en cualquier parte tener la información para que se determinen los mejores tratamientos. Se habla de portabilidad. La portabilidad es que yo aquí en la Ciudad de México me traslade a algún estado de la República y por allá tenga una afección en mi organismo y pueda yo acudir a un centro hospitalario en donde me brinden la atención médica. Y bueno, ahí viene el otro problema. El Estado tiene la tendencia a privatizar los servicios de salud, ya desde hace tiempo. Y esto no es nuevo, ya desde los 80s, no, desde antes en Nuevo León, se empezaron a contratar servicios privados. Pero el problema de la privatización, desde luego, lo podemos ver desde el punto de vista de dejar de atender a cierto sector de la población, que no va a tener los recursos suficientes para contratar esos servicios. El Estado, y de eso ya se ha hablado hace tiempo, pretende dejar de atender enfermedades como Parkinson, Alzheimer, diabetes. Entonces, gran sector de la población quedaría
sin atención, cuando menos así como está planteado el asunto, ¿no?, de la privatización. Entonces se requiere la portabilidad para que todas las personas puedan ser atendidas en cualquier lugar del país, sin necesidad de que fueran derechohabientes de una institución en particular, porque resulta que tenemos muchas instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Tenemos el IMSS, el ISSSTE, el del ISFAM, muchos servicios de salud que no cubren a toda la población. La población está disgregada en nuestro país, o sea, está dispersa también, ese es otro problema. No hay infraestructura para eso. Pero bueno, la idea que yo he tenido hace tiempo, y por eso es que tengo ya una iniciativa para elevar al rango constitucional el derecho de toda persona a la obtención o extracción, registro, almacenamiento, crioconservación y aplicación de sus células madre para cuando tenga necesidad de atacar alguna enfermedad que lo aqueje. Y para eso se tendría que reformar el artículo 4 constitucional. Lo cual pues parece algo muy difícil, pero en la medida que pase el tiempo el Estado va a tener que tomar decisiones, buscar alternativas para atacar este problema, este flagelo de la sociedad, que es el de las enfermedades. Y no va a tardar mucho tiempo en el que ya se empiece a hablar sobre esta alternativa que es el uso de las células madre. Por lo pronto los cuestionamientos éticos, jurídicos, religiosos están ahí presentes, porque si pensamos en las células madre provenientes del embrión, el problema es de que el embrión en fase de investigación está destinado a la destrucción. Por eso a muchos países se les cuestiona, a Estados Unidos, que tiene unos 200,000 embriones criocongelados a menos 160 grados, y España también tiene 50, 100,000, Brasil 50,000 embriones que están ahí, pero que algún día se utilizan para la ciencia y se destruyen, o sea, para la investigación y se destruyen, o se destruyen. ¿Por qué? Porque otro adelanto científico que también pues, ha venido a colmar muchas veces la ansiedad, la necesidad, el deseo de una pareja de tener hijos, también ha presentado este tipo de problemas, ¿no? La inseminación artificial, pues obviamente viene a resolver muchos problemas de infertilidad, ¿sí? Pero la fertilización in vitro, esa sí es muy problemática. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a seleccionar los embriones que se consideran más viables. Bueno, hasta el sexo se está eligiendo. Entonces, ya el diagnóstico preimplantatorio en el útero de la mujer da como resultado el conocer previamente el sexo, o sea, características del nuevo ser. Entonces, pero al seleccionar los embriones, los demás se van a destruir, algún día se van a destruir. Y ese es el gran problema ético, y podemos llevarlo al plano jurídico también, desde luego lo que lo podemos llevar al plano jurídico. Pero si pensamos también en que el uso de las células madre para fines reproductivos, para clonar seres humanos, desde luego que va a traer muchas consecuencias. Va a traer consigo muchos cuestionamientos que en el plano jurídico, pues sí van a representar una verdadera problemática. Quiero plantearles dos problemas en particular. Uno, no tenemos actualmente un estatuto jurídico del embrión. Aparentemente el embrión está protegido porque el embrión, como producto de la concepción,
gameto femenino y gameto masculino, se dice que desde ese momento ya es persona. Y el artículo 22 del Código Civil del Distrito Federal de la Ciudad de México hoy, el artículo 22, protege al producto de la concepción desde el mismo momento en que es concebido. Y además dice que estará protegido por la ley. Y aquí se lo voy a leer para que veamos cuál es la problemática. Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Entonces, aquí podríamos derivar que el estatuto jurídico del embrión, desde luego, está protegido por la ley, desde el momento de la concepción. Dependiendo del punto de vista en que veamos este problema, podemos involucrar aspectos que tienen que ver con la libertad reproductiva, aspectos que ver con la decisión de cuántos y cuántos hijos tener. Ahorita vamos a comentar esto. Bueno, pero por otro lado, el artículo 58 de la Ley de Salud, también para la Ciudad de México, nos dice textualmente: las instituciones públicas de salud del gobierno deberán proceder a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad en los supuestos permitidos en el Código Penal para el Distrito Federal cuando la mujer interesada así lo solicite. Y luego el Código Penal, en su artículo 144, nos dice que el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Quiere decir que antes de la 12ª semana de gestación, el embrión no tiene ningún derecho, no tiene protección. O sea, este es una antinomia que trae muchos cuestionamientos. A ver, ¿qué nos dice el artículo 2 de la Constitución? Que toda persona tiene derecho ¿a qué? A decidir cuántos y cuándo tener los hijos. ¿Cuántos hijos y cuándo tenerlos? O sea, tiene derecho al número y al espaciamiento de los hijos. Si pensamos en la mujer, está bien, ya por su voluntad puede ir a interrumpir su embarazo. Pero el hombre, ¿cómo hace efectivo su derecho reproductivo que le consagra el artículo 2 de la Constitución? ¿Solito? ¿Solito? Tiene que acompañarse de una mujer. Tiene que contar con la mujer, si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Ah, pero la mujer sí puede interrumpir el embarazo. Independientemente de que cuando se discutieron estas reformas que le daban la posibilidad a la mujer de interrumpir su embarazo, independientemente de que se privilegió el proyecto de vida de la mujer, la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, a pesar de todo eso, no se pusieron en la mesa de discusión los problemas que tienen que ver con el derecho familiar. Si un hombre tiene el derecho de decidir cuándo y cuántos hijos tener, debe ser con una mujer, luego entonces no cuenta su voluntad para que la mujer no interrumpa su embarazo. Ah, pero resulta que el matrimonio es un contrato que genera derechos y obligaciones para los cónyuges. Y no habrá derechos y obligaciones con relación a la procreación, con relación al derecho reproductivo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El hombre tiene derecho a suceder sus bienes, la sucesión, el parentesco, la filiación,
Pero nada de eso puede lograr cuando la mujer decide interrumpir su embarazo. Yo no cuestiono si la mujer puede decidir o no interrumpir el embarazo. Yo lo que cuestiono es que estamos en una problemática jurídica. Una problemática jurídica en donde pues parece que al padre o la persona que fecundó el óvulo de la mujer no tiene el derecho a manifestar su voluntad. Entonces, ahí tenemos un serio problema, pero hay otros problemas con respecto al uso de las células madre. Miren, si pensamos en un clon, ¿qué implicaciones jurídicas se tienen? Pues muchas, porque el derecho civil que regula las relaciones familiares, entre otras cosas, el derecho familiar, pues desde luego ha dispuesto una serie de figuras jurídicas que tienen que ver con el parentesco. Resulta que, a pesar de que está prohibida la clonación en nuestro país, y están prohibidas las prácticas eugenésicas, y la creación de híbridos y quimeras también están prohibidos, si hablamos de la clonación, el Código Penal establece sanciones para quien lleve a cabo la clonación. Es decir, se han tipificado delitos en torno a la manipulación genética, concretamente de las células madres. Y resulta que el Código Penal establece la obligación de quien violente la ley y lleve a cabo, entre otros delitos, la clonación, obligaciones de alimento, o sea, de sustento, si es que nace un hijo. Si pensamos en la clonación, pudiese significar que el clon va a ser el hijo, ¿no? En una interpretación literal, al disponer eso el Código Penal, entonces significaría que el clon va a ser hijo del que aportó el material genético, ¿no? Y por ende tendrá la obligación de su manera, o sea, todas las obligaciones de un padre o madre hacia los hijos. Entonces, surgen muchas preguntas. ¿El clon es, el hijo es el, qué es? ¿Qué es el clon? ¿Qué es el clon? No hay una respuesta que pudiera sustentarse en un argumento sólido. ¿Y cómo lo va a regular? ¿Cómo se va a regular al clon? En el derecho familiar. Y en la sociedad, ¿qué lugar va a ocupar el clon? O sea, hay una problemática jurídica con respecto al uso de las células madre. Porque si pensamos nosotros en que, pues en nuestro país tenemos instituciones de salud pública y se atienden las enfermedades de las personas, por otro lado, vemos los grandes adelantos científicos. No podemos abstraernos del conocimiento de esos adelantos científicos y menos de su investigación. O sea, tenemos que investigar sobre eso. Pero miren, la Ley General de Salud, que es otro problema jurídico también, sí establece, sí prevé un capítulo sobre la investigación, pero es investigación
sobre el bienestar y la salud de las personas. Pero nada que ver con la investigación de células madre. No hay tal. Es más, ni el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación establece la posibilidad que se investigue, por ejemplo, con embriones. No lo hay. Sí señalan las células, pero no se regula la investigación de las células. Las llaman células troncales y células germinales. Y párale de contar, no hay otra regulación. Entonces, ¿por qué es un problema grave? Porque en nuestro país no podemos tener otra alternativa más que la medicina curativa y no preventiva. O sea, las medicinas, los tratamientos no prevén las enfermedades, tratan de curarlas, pero no las prevén. Y es porque tenemos un gran rezago legislativo en materia de salud, pero particularmente en este caso, sobre las células madre. Entonces, para mí en lo personal, considero que sí es necesario que se promueva la investigación. Tenemos el CONACYT, tenemos la UNAM, tenemos el POLI, tenemos grandes instituciones, y esos investigadores también deben voltear a esa alternativa, a esa opción del uso de células madre con fines terapéuticos, que repito, pues hoy por hoy se menciona a nivel general que son más de 80 las enfermedades que se pueden atacar con el uso de las células madre. Entonces imagínense el gran potencial que hay de las células madre, pero tenemos una problemática jurídica. Tenemos una problemática jurídica que pues tiene que obligar al legislador a que se plantee otras alternativas para aliviar los graves problemas que tenemos de salud. O sea, para nadie es desconocido que el Sistema Nacional de Salud no es universal, no es de calidad, está segmentado, está fragmentado, y la población sigue con los problemas que le traen consigo las enfermedades que padece. Entonces, ni hablar del problema de los trasplantes, ¿verdad? Porque también hay trasplante de órganos, de tejidos y de células. Tampoco tenemos una regulación sobre los trasplantes. Aquí en nuestro país, los bancos que hay, que sí los hay ya desde hace tiempo, los bancos de células madre no están debidamente regulados. O sea, ¿cuál es el titular de los derechos de las células madre? ¿Cuál es el registro? ¿Cuál es la conservación? ¿Cuál es el costo de los servicios? Las responsabilidades del prestador de servicios del banco de células madre, no lo hay. Tenemos la Procuraduría Federal del Consumidor que tiene que ver con la publicidad, pues tampoco tenemos una regulación de células madre por la publicidad que se hace de cosméticos, de lociones, etcétera. También tenemos ese tipo de problemas en los trasplantes y tenemos problemas también, como ya lo mencioné, a la hora de determinar cuáles son las características, los requisitos que debe reunir la contratación del banco de células madre. Y vaya que sí hay bancos, los costos son altos. La Procuraduría Federal del Consumidor no interviene en eso. Lo único que ha hecho es decir cuál es el costo de crioconservar el cordón umbilical o la sangre de la placenta. No lo hay. Ahora, pues como fuente también de la obtención de células madre, tenemos la placenta, que precisamente se le solicita a la persona que está dando a luz que done su placenta de manera voluntaria.
Se ha dicho también que eso debía ser obligatorio, o sea, que donáramos nuestros órganos de manera obligatoria. Pero fíjense bien, en el reglamento sobre trasplantes está previsto que si no manifestamos nuestra voluntad de no donar nuestros órganos, tejidos y células, entonces estos pudieran ser extraídos, ¿no? Pero no tenemos la cultura del trasplante tampoco. Entonces, cuando hablamos de trasplante, pensamos en el corazón, en los riñones, en el hígado. No, las células madre también. Ahora, que la finalidad de las células madre para curar las enfermedades es una gran posibilidad que estamos desaprovechando. Sencillamente porque el Estado mexicano, repito, se procura más en curar las enfermedades que en prevenirlas. Y si se privatizan los servicios de salud, entonces ya veremos un sector de la población que se va a quedar sin servicios de salud. Entonces imagínense que no van a poder atenderse de esas enfermedades del cáncer, del Alzheimer, del Parkinson. Entonces, jurídicamente tenemos una gran problemática en materia de células madre. Este tema, pues desde luego da para mucho, apenas es algunos pequeños aspectos que estamos comentando aquí, y desde luego pues nos obliga a seguir investigando sobre el tema, desde luego enfocado al problema jurídico que tenemos, ¿no? Que son problemas en los que no se piensa cuando se hacen las leyes, ¿no? O sea, no se piensa cuáles son las consecuencias que se van a producir más adelante. A veces, hasta con fines populistas se aprueban las leyes. Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias que en lo jurídico van a traer? Aquí está una, ¿no? El Código Civil nos dice una cosa, el Código Penal nos dice otra. Y entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica de las personas? No tenemos seguridad jurídica. ¿Cómo hacer valer nuestro derecho reproductivo de cuándo y cuántos hijos tener? Si está aprobado, y digo, para muchas mujeres está muy bien eso, que puedan interrumpir su embarazo a las 12 semanas, sin contar con la voluntad del esposo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se piensa a la hora de legislar, ni tampoco a la hora de establecer las estrategias y las acciones para las políticas públicas en materia de salud. Lo cierto es que no tenemos calidad de los servicios de salud. El problema que tenemos es que a partir de las reformas del 2011 al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de esa fecha, y ya siendo reconocidos los derechos humanos, entre ellos el derecho humano a la salud, el Estado no cumple las obligaciones. Estamos tan hechos a considerar el derecho humano solamente como un derecho, pero no desde el punto de vista de las obligaciones que asume el Estado para dar cumplimiento a ese derecho. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus fallos, si ustedes los han visto, no solamente condena con respecto de haber resuelto una controversia, una litis, en donde está bien, te violaron este derecho y que te lo restablezcan o que te lo repongan, etc. No, la Corte Interamericana, por ejemplo, en materia de salud, condena a capacitar médicos, enfermeras, a tener una infraestructura adecuada, a tener equipo de punta, o sea, a muchas obligaciones que efectivamente el Estado tiene en torno al derecho humano a la salud. Pero así como está concebido el artículo 4, que nos dice que toda persona tiene el derecho a la protección a la salud, entonces quiere decir que fuera de esa protección a la salud, el Estado no asume ninguna obligación. ¿Por qué? Porque es una norma programática que está sujeta a programas, está sujeta a políticas públicas. Y por eso es que el Estado nos hace responsable de las obligaciones que tiene en torno al ejercicio del derecho humano a la salud. Entonces ahí tenemos una gran problemática, ¿verdad?, que está originada desde la Constitución. Desde la Constitución tenemos el problema. Ese artículo 4 constitucional debe reformarse en ese sentido, de que se considere un derecho humano a la salud para que el Estado asuma las obligaciones que tiene para el ejercicio de ese derecho humano. Pero bueno, pues vamos a esperar cómo evoluciona esto
Pues por mi parte ha sido todo. Espero que hayan tenido, pues digamos, una expectativa diferente por cuanto a los aspectos jurídicos de las células madre, y les doy las más cumplidas gracias a ustedes y los que nos acompañan por Facebook.